Hace aproximadamente un año renuncié a mi trabajo para crear empresa aquí en Canadá y Naji renunció aproximadamente hace 2 años para hacer lo mismo. Así que sacamos estos dos videos y desde entonces siempre nos preguntan ¿cómo se crea empresa en Canadá? Hace aproximadamente 3 años abrimos nuestra empresa aquí en Canadá y la experiencia nos ha enseñado un montón a manejar y a crear empresa aquí dentro del país. Sin embargo, no somos expertos en el tema. Así que convencimos a nuestra contadora, a la que no le gusta salir en cámara. ¿Ya? No, corta. Me va a poner seria, Y ella les va a contar un montón de todo este proceso, nos va a regalar muchísimo de su conocimiento sobre la creación de empresa aquí en Canadá, el manejo de impuestos y muchas cosas más. Así que quédense hasta el final de este video, que está cargado de mucha información muy importante y útil para ustedes, sobre todo si quieren crear empresa aquí en Canadá. Y ahora sí, empaque y vamos. En este video no tendremos realmente mucho protagonismo, sino que dejaremos que Luz, nuestra contadora, les explique y les dé la mayor cantidad de información posible para crear empresa aquí en Ontario. Buenas tardes, mi nombre es Luz Trujillo, soy la propietaria contadora de TPA Services. Tengo 12 años de estar trabajando en el medio contable aquí en Toronto. Llegué aquí a Canadá hace 20 años. Cuando estaba aquí en Canadá, pues me nació ese deseo de integrarme a la comunidad prestando mis servicios como contadora. Traía mi background de Colombia y aquí, pues como todas las personas cuando llegamos nos toca nivelarnos, nos toca ponernos a estudiar, nos toca ponernos a ajustar toda nuestro background profesional al sistema canadiense. Primero que todo, que si usted está recién llegado, todo lo que usted se proponga en este país usted lo puede lograr. Lo único que tiene que tratar es de ajustarse a lo que usted trae de su país con el sistema que aquí va a encontrar en Canadá. Todas las personas queremos llegar, trabajar, pero también hacer algo de nuestra parte, de todos los trabajos o profesiones que queremos elaborar en este país, ya sea prestación de servicios, venta de productos, muchas cosas que se vienen a nuestra cabeza con ese deseo de hacer algo adicional, montar un negocio. En nuestros países es súper sencillo, como que si quieres abrir un puesto de empanadas, por así decirlo, vas a una esquina, sacas tu carrito y empiezas a vender empanadas. Y una vez esto empiece a crecer, ahí empiezas a declarar ciertos impuestos y todo eso. Pero en Canadá no, en Canadá es muy diferente. Obviamente existe la posibilidad como de empezar desde la casa, desde poquito, pero es un poco más complicado, por decirlo así, cuando lo haces aquí en Canadá. Entonces la pregunta es, así tenga un negocio muy pequeño, ¿debo crear empresa? Y la otra pregunta sería, si no soy residente o ciudadano, ¿la puedo crear? Una de las cosas que primero hay que tener en cuenta es que siempre tenemos que abrir una compañía. Es muy difícil trabajar con nuestro nombre porque en su momento vamos a necesitar una representación legal, que es la representación que nos dan a través de un Master Business License. ¿Qué es el Master Business License? Es un registro que usted hace con la provincia de Ontario en donde usted muestra que tiene un nombre comercial con el cual usted está trabajando, prestando un servicio o vendiendo un producto. Usualmente estas compañías son sencillas, usted nada más se tiene que registrar con la provincia, además de que se registra con la provincia, en su momento cuando llega a ver que tiene un volumen bastante alto y que va a llegar a los $30,000 de ingresos, debe registrarse con Canada Revenue Agency con el GST-HST. La mayoría de las personas se preguntarán, bueno, pero necesito un estatus, necesito estar legal o no necesito ser residente, temporal. Sí lo necesita hacer. Necesita por lo menos tener un estatus temporal, ya sea por permiso de trabajo, ya sea por sponsorship, refugio, o que está haciendo un trabajo temporal y está aquí con un permiso de trabajo por 2 años o está estudiando. Siempre debe de haber de por medio un social con número 9. Ese es el primer requisito que les van a hacer cuando ustedes vayan a sacar el registro del GST. Ese es el que nosotros hacemos frente a Canada Revenue. Ojo, cuando estamos haciendo el registro del Master Business License,
No necesitamos el número del social. Estamos registrando el nombre comercial que tenemos a esa actividad o venta de productos que estamos realizando. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es el Master Business License no tiene nada que ver con nuestro estatus legal. Todas las personas lo pueden registrar, pero cuando ya yo le quiero dar una representación legal frente al gobierno por cuestiones de impuestos, necesitamos sacar el GST-HST. También se van a encontrar con la situación de que si no tienen GST-HST y no tienen un número de social, muchas compañías el solo Master Business License no les va a ser válido. Entonces tienen que tener un asesoramiento bien profesional, bien claro al momento de hacer el registro de una compañía. No es tan fácil, no es complejo, pero no es tan fácil porque a la final, si no toma las pautas desde un principio, en el momento en que vayan a preparar sus impuestos se va a encontrar con situaciones de yo no sabía, tenía que sacar un GST, a mí me estaban pagando con esto, pero mi social se venció. Todas estas cosas usted las tiene que tener bien claras desde el principio cuando hace su emprendimiento. Listo, entonces ya tenemos muy claro que es súper importante abrir empresa aquí en Canadá y que además también tiene muchísimos beneficios. Entonces ahora la pregunta es ¿qué tipo de empresa debo abrir? Y más importante aún, ¿en qué momento abrimos qué tipo de empresa o cuál es el proceso para no tener que pagar tantos impuestos a largo plazo y a la vez no tener problemas con el CRA? Una de las observaciones que podríamos tener en cuenta es que también podemos hacer compañías independientes nosotros solos o podemos tener un partnership, algún socio que trabaje con nosotros. Solamente es para 2 personas el partnership. El SOL, que quiere decir SOLE, que es una sola, es cuando es self-employed, es una sola persona, en el otro, en el partnership, son 2. Cuando ya vamos a crear grupos más complejos, de más de 3 personas, asociaciones bien grandes que están haciendo pues, emprendimientos que ya tienen una envergadura más amplia, ahí sí deben abrir una corporación. La corporación ya sí tiene un estatus más elevado, más complejo. Tienen que sacar cuenta de GST, de payroll. A veces tienen que sacar licencias de acuerdo a lo que vayan a vender o vayan a traer o estén pensando en negociar. Entonces, la persona que está entrando, lo primero que tiene que decir, bueno, quiero hacer un emprendimiento, voy a hacer mi Master Business License. Me voy a ganar casi $30,000 en el año, lo tengo que legalizar con el CRA con una cuenta de GST. Me quiero asociar con una persona más, puedo hacer un partnership. Ya se está volviendo mi negocio más grande, están entrando más personas, estoy creciendo, están viniendo más ingresos a mi empresa, gracias a Dios, pues abrimos una corporación. Lo más importante al momento de abrir una compañía es ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué voy a planificar? Y cuando ya esté todo, que esté creciendo, no dejar que el tiempo nos llegue a lo último y pues no vayamos a encontrarnos con que hay personas aquí que tú puedes fácilmente llegar a ver de que se ganan 200, 300, 400 mil dólares y lo tienen como self-employed o partnership y pagan unos taxes impresionantes. Entonces, aquí la clave inicial de todo es buscar la asesoría y buscar la información correcta, no dejarnos llevar por el común denominador de mi amigo, de mi primo, es que un caso parecido, es que él me dijo no. Siempre personalizar lo que yo voy a hacer, a dónde quiero llegar y cómo es la mejor manera de hacerlo. Bueno, entonces yo creo que nos queda claro que una corporación es una entidad completamente diferente a nosotros. O sea, así nosotros la hayamos creado, es una entidad, un individuo completamente diferente. Entonces, para nosotros poder sacar el dinero de esa corporación es un poco más complicado, porque tú no puedes ir por ahí sacando el dinero de empresas, así sea tuya. Entonces, todo tiene un proceso y esto puede ser siendo empleado o sacando dividendos. Pero dejemos que Luz nos lo explique mucho más fácil. Pero bueno, antes de pasar a Luz, hay que tener en cuenta que una persona que sea, por ejemplo, residente temporal, trabajador o estudiante,
pueden crear una corporación, sin embargo no se pueden contratar a ellos mismos. Alguna vez nos dijeron como que esto se había hecho, como que esa persona se podía contratar, pero digamos que existía un vacío legal que las personas estaban usando para crear empresa, contratarse a ellos mismos y obtener la residencia permanente. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo me pago? ¿Cómo saco ese dinerito? La parte más importante en el momento en que nosotros estamos trabajando, pues obvio, cualquier emprendimiento, negocio que tengamos es cómo me voy a pagar. En el caso del self-employed o trabajador independiente o el partnership, las personas, digamos, si yo soy self-employed, pues obviamente es todo lo que yo me gano, lo que me gasto que va dentro del negocio y el remanente, pues obvio, es mi salario. En la cuestión del self-employed es como que la gente toma, asume y auto se paga en el común denominador del momento en que está teniendo los ingresos dentro de su compañía. De todas maneras, hay una estrategia que siempre le digo a las personas cuando tienen self-employed o partnership, porque son la misma modalidad, qué te ganaste, qué te gastaste, qué te quedó, es al momento de usted recibir su dinero, siempre guarde por lo menos del 20 al 30%, porque eso siempre se va para impuestos. Y eso le va a ayudar a tener como una especie de reserva para cuando usted tenga que pagar el tax. En el caso de la corporación, como ya les dije, es bastante complejo porque son entidades independientes. Yo puedo ser el dueño, el director, pero en su momento yo puedo salir y eso no quiere decir que el negocio desaparece. El negocio sigue funcionando. La entidad sigue vigente para el gobierno o el lugar donde usted lo haya registrado. La cuestión con las corporaciones es que hay dos maneras de pagarnos los salarios y es por medio del sistema de payroll como empleado o la parte de dividendos. En la parte de los salarios es que usted se paga, se hace las deducciones, se las manda al gobierno y en el momento en que usted hace su income tax, usted solamente va a registrar lo que tenga en el T4 porque usted era un empleado de su negocio. En la cuestión de los dividendos son retiros de ganancias dentro de su negocio de la corporación, por lo cual no son deducibles dentro de la corporación. Un ejemplo, usted retiró durante el año $15,000 y los registró mediante un T4 porque usted se puso como empleado, se usó las deducciones. Esos $15,000 usted los va a descontar del dinero que ganó en la corporación. Y usted declara su tax con un T4. En el momento que usted hace los taxes, usted pone esos $15,000, pero como no estaba con un T4, son dividendos. Y esos dividendos solamente son retiros en la corporación y no se pueden tomar como un gasto. Entonces usted paga tax sobre esa ganancia y paga un poco menos dentro del income tax personal porque tiene una consideración porque estaba dentro de una figura corporativa, pero anyways va a pagar el tax. Entonces siempre es mirar la mejor manera que usted quiere tomar. La más conveniente porque de pronto hay veces que la persona tiene una corporación pero tiene un trabajo como empleado en otro lugar y no quiere incrementar mucho sus ingresos en la parte personal y por eso toma dividendos, pero de todas maneras es una estrategia de impuestos que usted debe de considerar bien al momento de hacerse los retiros, ya sea como salario o como accionista a través de los dividendos. Un punto bien interesante que hay que aclararle a todas las personas es este emprendimiento, cuando yo lo registro, cuáles son las implicaciones de impuestos que yo voy a tener, cuánto tax voy a pagar de acuerdo a lo que yo registré. Si yo me he registrado como self-employed o partnership, nunca voy a pagar menos del 20 al 30%. ¿Por qué? Porque el 15% es taxes federales, el tax de la provincia es del 5.5% más el 9.995% de Canadian Pension Plan. Aquí no estamos hablando de un orden de menos de 30. Entonces, el ser self-employed siempre implica de que usted, todo dinero que usted se gane, del 20 al 30% corresponde a impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted es empleado se los están descontando directo y el empleador se lo manda al CRA. Aquí en este momento usted es el empleado y el empleador al mismo tiempo. Usted lo debe de guardar y en el momento de hacer su tax, hacer el pago.
Pero hay otra figura que es más conveniente por cuestiones de impuestos, que son las corporaciones. Las corporaciones, el máximo que pagan, es el 15% de tax. Entonces tiene una ventaja tributaria más alta. La pueden abrir las personas con estatus temporal, como estudiantes, empleados temporales, los residentes o los ciudadanos. Las corporaciones no tienen ninguna restricción si usted tiene un estatus migratorio vigente en Canadá. Y aquí va a pagar máximo el 15%. La única complejidad es los gastos que usted puede deducir en una corporación son muy diferentes al que usted puede deducir como empleado independiente. Nada que esté a su nombre, así sea el dueño de la corporación, usted no lo puede descontar. En mi negocio y en el común denominador de todos los clientes que yo veo y las personas que me consultan, tienen el conflicto de que abren una corporación y tienen un vehículo. Todos los self-employed, trabajadores independientes, el carro es una herramienta vital. ¿Y qué sucede? La corporación se llama XX tal, pero el carro suyo está a nombre de la persona como individual, nunca se va a poder deducir en la corporación, porque es que son dos entities legales independientes. Si su nombre es, en mi caso, Luz Trujillo, yo el carro que tengo a nombre de Luz Trujillo, yo no puedo descontar ese gasto dentro de la corporación que se llame TPA Services. Todo tiene que ser con el mismo nombre. Entonces, en el momento en que usted pasa a la corporación con propósitos de ahorrar impuestos, usted tiene que pasar todos sus gastos a nombre de la corporación. El vehículo, el teléfono, las herramientas que compre debe de hacer a ese nombre. Todos los gastos que usted haga tienen que ser a nombre de la corporación porque ya nada es mío. Todo es de la corporación. Y de la mejor manera que se puede hacer es siempre registrar y tener todo organizado en la corporación, porque como es una corporación que va a pagar menos impuestos, el gobierno sabe que usted va a tener un ahorro bastante considerable en el impuesto, es una entidad que van a chequear con más frecuencia que la parte personal. Para los que conocen un poco de este tema y sobre todo de contabilidad, sabemos que las empresas incurren en ciertos gastos para poder realizar y desempeñar su labor y a lo que se dediquen. Y estos gastos obviamente se van a poder deducir de lo que la empresa tenga como ingreso para que no nos toque pagar tantos taxes y así reducir obviamente lo que tengamos que pagar al gobierno. Pero hay que tener muchísimo cuidado con este punto porque no es que entonces todos tus gastos los vas a meter a tu empresa y así entonces vas a evadir un montón de impuestos y simplemente te van a aceptar todo. Hay que tener muy claro cómo se hace todo este proceso y qué gastos se pueden meter y qué no, dependiendo del tipo de empresa que tengas y del tipo de trabajo que hagas. Entonces voy a dejar aquí a Luz para que nos explique mucho mejor cómo funciona este proceso y qué se puede deducir y qué no. Una de las cosas que quisiera hacer énfasis, por ejemplo, en la cuestión del vehículo, es que dentro de la corporación, la diferencia por qué no se puede colocar el carro es porque hay algo que prima bastante y es la depreciación que tiene el vehículo. Entonces, el impacto, ¿cuál es? Si el carro está a nombre mío, yo soy un self-employed y el carro valía $10,000 al principio de año, cuando se terminó valía 8, esos $2,000 es un gasto deducible dentro de mis impuestos. Si es una corporación, como no está a nombre de la corporación, esos $2,000 de devaluación no van a calificar ni los pagos que usted haga del vehículo, ni el seguro, ni nada. Pero sí lo del mantenimiento y la gasolina en la proporción de lo que usted esté usando como un auxilio de transporte que usted está teniendo dentro de su negocio para poder transportarse y realizar el trabajo. Teniendo en cuenta que estamos mirando qué podemos deducir y qué no podemos deducir, sería bueno aclarar cuáles son los gastos que yo puedo descontar en mi trabajo o en el negocio que estoy poniendo. Si yo tengo un negocio de limpieza, yo solamente puedo tener como deducciones todo aquello que yo me gaste para tener ese ingreso en ese servicio de limpieza o mantenimiento que yo estoy realizando. Si yo trabajo en una oficina, solamente puedo descontar lo que yo me gasto en ese momento para yo trabajar dentro de una oficina. Le voy a poner un ejemplo que cabe dentro de los dos, que es el uniforme.
Si yo tengo un recibo de un almacén, como decir Hugo Boss, y yo estoy trabajando limpieza, ahí no va a calificar ese uniforme, porque usted nunca se va a poner una ropa costosa para ir a hacer una limpieza. Usted siempre va a buscar ropa cómoda, barata, para usted trabajar en limpieza, para que no se le manche. Entonces, ese es el concepto que usted tiene que tener, es qué necesito yo y qué cabe dentro de la actividad que yo estoy realizando. Si usted está trabajando en una oficina, sí, porque usted necesita estar más presentable, necesita lucir mejor, entonces usted va a tratar y va a tender a comprar otra clase de ropa de acuerdo a la imagen que usted está presentando. Entonces, los gastos siempre deben enfocarse es en la actividad que yo estoy realizando. Una persona que trabaja construcción siempre va a tener cantidad de gastos para deducir el automóvil, las compras, todas estas cosas porque realmente se necesitan. Pero si usted está de profesor, si usted compra materiales en Home Depot, eso no va a calificar porque usted es un profesor, un tutor que le está ayudando a niños a que les vaya bien en la escuela, no tiene nada que ver eso, pero sí va a tener que ver, digamos, las cosas que usted compre, ya sea en el Dollarama o Staples, libros didácticos, lápices, estas cosas. Los gastos siempre priman de acuerdo a la figura que usted esté teniendo en pro de ganar ese dinero. Siempre mire ese esquema. Siempre mire ese esquema, pero una de las observaciones que sí les quiero hacer es uno de los errores que cometemos bastante al momento de tener un negocio es el auto. El auto es una herramienta primordial en cualquier actividad que nosotros estemos realizando independientemente. ¿Y qué sucede con el auto? El auto solo cabe de acuerdo a la entidad legal. Si es self-employed o partnership y está a nombre de alguno de los socios, califica. Pero si usted es una corporación y no está a nombre de la corporación, no califica. Ha sido un gusto pues estar con estos muchachos, estos emprendedores que son un vivo ejemplo de que todo lo que te propongas tú lo puedes hacer. Se lo hablo también a experiencia propia. Soy la dueña de TPA Services. Tengo ahora mismo, cuento con la bendición de tener un equipo de trabajo de 8 personas que están respaldando el servicio que nosotros le estamos dando. Nos comprometemos en nuestros servicios en darle una asesoría para que usted prepare sus impuestos de la mejor manera, para que usted sea consciente de los compromisos tributarios que tiene en este momento o en cualquier plan a futuro que usted tenga. Puede visitarnos en nuestras oficinas que tenemos en el 1804 de Ellington Avenue West. La intersección que tenemos aquí es Dufferin. Usted nos puede llamar, pedir una cita en el 647-833-6041 o visitarnos y con mucho gusto, de acuerdo a nuestra disponibilidad, tenemos un equipo preparado que está para atenderle, aclararle sus dudas, llevarlos de la mano en todo ese proceso que a veces nos cuesta tanto como asimilar y entender en este proceso canadiense. Venimos de un país, los países de nosotros manejan la contabilidad y la cuestión de los impuestos de una manera como más liviana, digámoslo así, pero de todas maneras no quiere decir que tiene que ser algo que a usted le asuste o usted considere que no va a poder entender. La mejor manera de hacerlo es venir, déjese de coger de la mano y llevarlo en ese proceso en el que es el aprendizaje de vivir en Canadá de la mano con todos los impuestos que nos toca pagar. Ha sido un gusto estar aquí en esta charla. Si tienen alguna otra pregunta, las pueden poner a través del empaque y vamos. Y con mucho gusto, en el momento en que se me dé la oportunidad, se las puedo aclarar. Muchas gracias. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón, que hayan aprendido bastante, porque incluso nosotros aprendimos bastante mientras entrevistábamos a Luz.
Entonces, si es necesario, repitan el video y vuelvan y mírenlo 100 veces si es necesario para que obviamente hagan las cosas bien con su empresa. Y si de pronto todavía tienen muchísimas dudas, porque obviamente sabemos que cada caso es súper diferente y uno cuando empieza este camino de emprender tiene muchísimas dudas a nivel fiscal, contable, a nivel empresarial, entonces ya saben, ella está para apoyarlos. A nosotros nos ha ido muy bien en todo este proceso con la declaración de impuestos, tanto personales como corporativos. Y además el consejo que les doy es que tengan esas ganas de emprender, saquen adelante sus emprendimientos, pero sáquenlos adelante bien desde un inicio. Yo sé que muchas veces nos quedamos con esa mentalidad de no, hagamos esto por encimita o por un ladito, porque el gobierno no se va a dar cuenta de ese ingreso que voy a adquirir, que es muy bajito, pero si nos quedamos ahí, así mismo se va a quedar nuestro negocio o nuestra empresa. En cambio, si hacemos las cosas bien desde el inicio, registrando la empresa, haciendo todo lo de contabilidad, declarando los impuestos y todo lo necesario para funcionar bien como empresa aquí en Canadá, los resultados van a ser muchísimo más grandes y van a poder aplicar a beneficios que da el gobierno, como lo que se llaman los grants aquí en Canadá y todo este tipo de cosas que para poder aplicar a esas cosas y a esos beneficios hay que tener todo muy ordenado y todo registrado. Entonces ese es el consejo que les damos. Sueñen en grande, vengan a emprender a este país, pero háganlo bien desde el inicio. Sí, yo creo que uno debe como profesionalizar lo que uno hace desde un inicio para no tener como problemas con el gobierno en un futuro y también como para darle esa importancia al negocio que estamos montando, porque si uno se queda pensando en pequeño, en no voy a invertir para, por ejemplo, montar una empresa, para que alguien me maneje la contabilidad, para contratar a alguien, para empezar a delegar, por ejemplo, cosas dentro del negocio de uno, la empresa se va a quedar pequeñita siempre. Entonces siempre hay que pensar grande, si hay que invertir, si de pronto no se puede ganar tanto, bueno, eso será por un momento, pero entre más le inviertas a tu negocio, mucho más va a crecer. Entonces ese es como el consejito que les damos. Yo sé que todos ustedes también son muy buenos creando empresas, son muy buenos en todo eso, pero bueno, no queda mal ahí el consejito que les damos y esperamos que les haya gustado un montón este video. Bueno, y nos vemos entonces en un próximo video con mucha más información, con más experiencias y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Bueno. Chao.